Jonathan Palacios pasó casi 1000 días como preso político en Venezuela, en la sombra absoluta del régimen, simplemente por proteger a los animales. Cuenta que le arrebataron la vida de su hija de 4 años, que perdió su salud y que destruyeron su hogar, pero hoy está aquí para decirnos cómo se mantiene en pie a pesar de la persecución que aún se mantiene. Soy Armando Gamboa, Gamboa News desde Colombia. Jonathan, bienvenido y cuéntanos por favor cómo sobreviviste 1000 días en las condiciones tan inhumanas que tuviste que soportar. El resumen, que es muy complejo llevarlo a un resumen porque es una historia muy larga de muchos años, de mucha lucha en Venezuela, de haber llegado a empezar a luchar desde cero en las calles de la frontera, rescatando animalitos en situaciones extremas, luchando desde el primer programa ambientalista que existió en el Táchira, donde nosotros hacíamos un programa todos los fines de semana llamado Es Hora de Actuar. Ese programa lo transmitíamos haciendo denuncias ambientales, luchando por los derechos del ambiente, los animales. Y a partir de ahí, bueno, empezamos a llevar un camino larguísimo de muchas batallas hasta construir el refugio de protección animal más grande en Venezuela, en la zona de frontera del estado Táchira. En esa batalla no solamente nos quedamos con los animales de fauna doméstica, perritos y gaticos, sino que empezamos a elevar nuestra batalla a la fauna silvestre, a la biodiversidad. Y en esa batalla nos enfrentamos a unos delincuentes que son los generales, capitanes y grandes mandos militares y políticos dentro del cartel de los Soles, que son los principales traficantes de fauna silvestre. Así como en la historia de Pablo Escobar, de que Pablo Escobar le encantaba traer animales de otros lugares y traficar con animales. Bueno, es exactamente lo mismo en el cartel de los Soles. Estos delincuentes les encanta traficar con animales y uno de los personajes más oscuros en este tráfico es lo que hoy se denomina el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal. Ahí fue donde las cosas se empezaron a poner turbias para nosotros. Qué complejo, Jonathan, qué complejo esto que nos estás contando, porque de verdad que es bastante increíble, porque son historias que uno, si no se las cuentan esas propios protagonistas, pues uno no creería que este tipo de situaciones, digamos que pudieran pasar. Pero además, digamos, el régimen te empezó a ver como un enemigo del Estado, como un enemigo del Estado. ¿Cuál fue ese punto de inflexión, Jonathan, donde el régimen empieza a verte como te estuvo viendo y te lleva a vivir lo que viviste? Porque es que además no solamente, digamos, fuiste tú, tuviste problemas también muy dolorosos y situaciones con tu familia. Así es. Bueno, mi familia fue... Yo perdí a mi hija de 4 años, que murió en ese atentado que hicieron en mi contra. Y así murieron otros dos compañeros, un hermano para mí que era Jesús Caicedo y un trabajador de la organización de Funda Bolívar. Funda Bolívar fue el proyecto que se construyó después de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, de estar totalmente comprometidos con la causa animalista. Y en ese proyecto lo integrábamos 36 personas aproximadamente, 36 personas que habíamos construido todo un escenario de rescate. O sea, lo que hacíamos nosotros era innovación absoluta en la lucha animalista. Nosotros teníamos una ambulancia, la primera y única en Venezuela para rescatar animales en situación de calle. Además de eso, teníamos todo un sistema para la recepción de denuncias de fauna silvestre, tenencia ilegal. Todo eso lo estaba innovando nuestra organización y era un proyecto maravilloso, compuesto con personas hermosas y maravillosas. Dentro de esas personas estaba claramente mi familia. Yo me la pasaba todos los días con ellos, viajábamos hacia todo lado juntos y bueno, eso ya lo tenía identificado el cartel de los Soles. Lamentablemente el 14 de enero del 2021 decidieron atentar contra mi vida utilizando algo que para ellos es muy normal, que es el contrabando de gasoil o gasolina hacia la frontera. Y esto al principio, por lo menos cuando me sucedió a mí, cuando me matan a mi familia, yo no entendía que esto había sido parte de un ataque. Tuve que estar secuestrado durante casi un año para luego conocer a una persona que era un conductor de estos vehículos de PDVSA que bajan con combustible de contrabando hacia la frontera y suben llenos de... para entender que lo que me habían hecho a mí era parte de un atentado, un plan, porque resulta que nuestra unidad, nuestra ambulancia, fue chocada en una vía donde hay un precipicio y lanzada hacia el precipicio por dos vehículos de carga pesada que llevaban gasoil de contrabando. Ellos pensaron que yo era el que iba conduciendo el vehículo, pero lamentablemente ese día yo pues me había quedado
para hacer algún trabajo adicional en la oficina y se había ido el equipo, incluyendo mi familia, dentro del carro para la casa. Entonces, lamentablemente, pues como te cuento, dentro de las personas pues está mi familia y esa fue pues la peor tragedia que hasta hoy te puedo decir que he enfrentado. Muy difícil escuchar eso, Jonathan. Tragedias horrorosas que me imagino que la recuperación pues no llega del todo ni siquiera con el paso de los días y más con todo lo que ha pasado. Yo quiero preguntarte algo. ¿Qué tuvo que ver un post en tu Instagram eh, donde salía Tarek William Saab, el fiscal? ¿Ese post ayudó a que todo esto que viviste, digamos, se materializara de alguna manera? Correcto. A ver, te explico para que entiendas el contexto. Cuando nosotros nos convertimos en la organización más seguida en redes sociales de protección animal, cuando nosotros logramos ser prácticamente la organización top en Venezuela de protección animal, más seguida, más apoyada, más vista, nuestras denuncias claramente llegaban a todo el mundo. Y cuando el delincuente Tarek William Saab se dio cuenta de que esto estaba pasando, que nosotros teníamos tantos seguidores, tanta visualización, hizo el show, empezó a hacer un show de que no, que él ayudaba a los animales, entonces mandaba fiscales supuestamente a que atendieran nuestras denuncias, esto antes de lo que ocurrió cuando mataron a mi familia, porque él es directamente responsable de este hecho. Entonces, Tarek era una persona que supuestamente aparentaba que estaba apoyando la causa animalista, enviaba a fiscales para que atendieran nuestras denuncias, pero cuando nosotros atendimos 2 casos específicos en San Cristóbal, donde pudimos constatar que esa gente que terminaba siendo parte de un proceso por maltrato animal, lo que hacían era extorsionarlos y los fiscales se llenaban de plata y esa gente salía en libertad. Nosotros dejamos de trabajar con el Ministerio Público y nuestras denuncias contra generales, nuestras denuncias contra una persona que había disparado a una perrita en San Cristóbal, que terminó siendo una escolta, que había disparado contra los estudiantes en San Cristóbal, que todo el mundo lo reconoció porque nosotros hicimos pública su imagen, pues la fiscalía fue y nos buscó, nos dijo que teníamos que borrar eso, que si no nos iban a meter presos. O sea, empezamos a tener inconvenientes directamente con el fiscal. Yo te digo, en ese momento, a ese punto, yo no entendía lo que se estaba planificando en mi contra. O sea, ya la orden era eliminarme, eliminar a esa persona que les estaba dando inconvenientes, que estaba exponiendo el tráfico de fauna silvestre en el que involucraban a Freddy Bernal y a otras personas parte de toda esta red de mafia. Entonces ya la orden había sido eliminarme, pero yo no lo había entendido. Hasta que finalmente el 14 de enero a mi familia pensando que yo era el que iba conduciendo el vehículo. 3 personas, 3 quedan gravemente heridas. Y en ese momento, cuando sucede lo que sucedió, se les escapó una ficha y es que ellos, la caravana de los 2 vehículos que matan a mi familia iba encabezada por un vehículo de la Guardia Nacional, que era el que iba como cantando la zona, el Mosco, el que le canta la zona a los otros 2 vehículos, y ellos contactaron y se dieron cuenta cuando nuestro vehículo pasó por la alcabala de Peracal hacia Vía Rubio, y entonces todo lo calcularon fríamente para terminar matándonos y matando a mi familia. Cuando esto pasa, atrás de los vehículos de PDVSA venía un carro de una persona muy amable, que fue gracias a esa persona que ellos me contactaron y me dejaron saber que mi familia la habían botado por un precipicio y que estaban por allá gritando, porque de ser por esta gente no se detuvo nunca, aunque chocaron la ambulancia de frente, no se detuvieron, la lanzaron para un precipicio y siguieron de largo, y la persona que se quedó fue la persona que venía atrás. ¿Por qué te cuento toda esta historia? Porque esa persona, apenas él empezó a dar declaraciones, lo amenazaron, lo amenazó el EN, él tuvo que irse de la zona de frontera. Luego empezaron a amenazarme a mí, pero yo estaba totalmente decidido. Primero que todo, me acaban de hacer. Yo estaba enterrando a 3 personas que amaba y mientras tanto tenía 3 personas totalmente fracturadas, moribundas en un hospital donde no le atendieron nada y me tocó buscar la forma de meterlas en una clínica privada. Y mientras que yo estaba en ese dolor, estaba recibiendo amenazas, pero yo decidí irme en contra del mundo porque tenía mucho dolor y mucha rabia. Y eso lo único que trajo a mí fue que luego me secuestraran. Pero ¿cuál fue la excusa para ir a la respuesta de tu pregunta? La excusa fue una imagen que yo publiqué del fiscal donde sale él al lado de un mono. Ahora, ¿por qué yo publico esa imagen en mis redes sociales? Porque yo ya me enteré de quiénes eran los que estaban detrás de las... Y el delincuente de Tarek, que tanto utilizó la fundación para lavarse la cara como animalista, estaba callado frente a
a mi familia y yo le había escrito cantidad de mensajes, necesito que investiguen, necesito que metan preso. Yo tengo las fotos de los vehículos que mataron a mi familia, sé hasta la finca del ELN a donde llegaron estos delincuentes con el cargamento, sé todo sobre esta gente, investiguen. Y ellos ante esa situación utilizaron esta imagen del fiscal que yo pensé que iba a ser para que me ayudaran, la utilizaron para supuestamente acusarme por haber publicado esa imagen del delincuente de Tarek. Y en mi caso hay algo particular y te lo quiero contar. En mi caso soy la única persona, según varios abogados, en la que el fiscal se ha querellado como víctima, o sea, el exfiscal ya porque ahora es defensor del pueblo, pero ese delincuente se querelló como víctima en mi caso. O sea, imagínate que yo estaba siendo señalado de supuestamente incitación al odio contra el fiscal, ultraje a funcionario público, cuando yo a ese señor ni lo he visto en persona, pero lamentablemente así manipularon las cosas para terminarme secuestrando, porque dieron la orden, a mí me secuestra el ELN y luego me entregan al 6CPC para terminar de hacer lo que les dio la gana conmigo. Tarek da la orden y luego Freddy Bernal la autoriza y se planifica todo en mi contra para terminar quitándome la vida. Como no pudieron hacerlo, me quedé vivo por cosas de la vida, entonces decidieron ir y secuestrarme. Primero intentaron, de una vez me secuestra el ELN, pero luego cuando se dieron cuenta que la cosa se estaba haciendo mediática y que no podían simplemente desaparecerme, me entregan al 6CPC, donde terminan llevándome. Porque yo intenté contra mi vida, no quería vivir más 9 meses en un calabozo donde tenía que propia ropa, orinar en potes o en el piso, muchas veces pasar días sin comida. Todo esto me llevó a una situación muy compleja, pero el directo responsable es Bernal. ¿Y quién es Bernal? Es un delincuente, es un criminal, creador del FAES, una persona que le ha hecho muchísimo daño, que no le importa pasar por encima de quien sea, con tal de seguir ahí como supuesto gobernador o con cargos importantes dentro del cartel de los soles. Todavía tiene influencia Freddy Bernal. Absolutamente. Freddy Bernal es el jefe de todo lo que se mueve en frontera. Él es el que sabe todo, nada se mueve sin que él lo autoriza. Y es hoy, porque quiero contarte que hoy hay un ofrecimiento dentro de los grupos al margen de la ley, hay un ofrecimiento de muchísima plata para quien me... O sea, yo esto lo he denunciado, esto está por fiscalía, a mí me intentaron matar estando en Colombia y todo esto lo ha ordenado Freddy Bernal. Te cuento que al punto de que yo tengo identificado a una persona que es un rifero del estado Táchira, que fue capturado hace apenas unos meses en Peracal con una cantidad de droga, armas, con una cantidad de cosas, y salió en libertad porque cuadraron directamente con Bernal de que lo iban a soltar si él se aseguraba que a mí me mataran. O sea, a ese nivel están las cosas y el desespero de la acción que yo llevo a diario en redes sociales para poder que esta gente quede al descubierto y se den cuenta realmente quiénes son estos delincuentes. Jonathan, yo quiero que hablemos de tus casi 1000 días encerrado. Yo no quiero revictimizar ni nada por el estilo, pero a mí me parece clave que contemos cómo ha sido todo este proceso, porque es que contarlo, divulgarlo, le muestra al mundo cómo actuaba el régimen contra los presos, le muestra al mundo la realidad que muchos no conocen, porque una cosa es entender desde un noticiero como televidente normal, es que lo liberaron, estuvo preso, debió haber comido mal y ya. Pero lo que hay detrás de todo esto, las que incluso hoy en día están siendo investigadas y se espera que un proceso se adelante contra Nicolás Maduro por ese tema que lo podría inclusive llevar a la pena capital, pues creo que es lo más grave de todo esto. Personas como tú, como Ramón Centeno y como muchas otras que quedaron además con problemas físicos, con dolencias. ¿Puedes contarme, por favor,